Decimos amén al Señor. Decimos gracias al Señor por permitirnos estar juntos. Y gracias al Señor porque tenemos, como dice el anuncio de este programa, tenemos el pan nuestro de cada día, ¿no? Damos gracias al Señor. Quiero invitarle que abra conmigo las Escrituras, por favor, Evangelio de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. Un pasaje que ustedes ya conocen, que no lo vamos a repetir, obviamente, pero sí vamos a tomar de allí algunos textos que nos van a servir como base para lo que queremos compartir por la gracia del Señor. Lucas capítulo 24, por favor, versículos 26 y 27. El versículo 26 dice, el Señor está hablando con los discípulos, dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Si uno lo revisa con cuidado este texto, hay un mensaje del Evangelio completo de Dios. Ahí está, completo, está dicho de forma completa. Solo que no está expresamente delineado. Pero el Espíritu nos ayuda, pues hermano. Dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. El padecimiento de Cristo llega hasta el minuto mismo que Él muere. Recuerde usted. Entonces está hablando de que el Cristo padece hasta que muere, una vez muerto, es sepultado y dice, y que entrara en su gloria. ¿Cuándo entró en su gloria? Cuando el Padre con poder le levantó de los muertos y le sentó a su diestra. Amén. Hay un anuncio, quiero que lo guarde porque lo vamos a ocupar enseguida. Versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Aquí quiero rogarle que subraye y guarde en su corazón cuando dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía, porque vamos a tener que repasar junto enseguida, revisar junto, qué es lo que los profetas dijeron y en qué cosa estaba referido a esto que de él decían. Amén. Les ruego, por favor, lo guarden. Muy bien. El hecho histórico aquí dice que el Señor siguió caminando con estos discípulos, conversando, llegaron a casa de ellos le dijeron que se quedaban aquí, el Señor dice, hizo como que iba más adelante, ellos le convencieron a quedarse, el Señor se sentó con ellos a la mesa, al partir el pan dio las gracias a Dios y en ese momento dice, fueron abiertos los ojos de ellos, le reconocieron y el Señor desaparece de allí. Entonces estos discípulos dejan todo así y vuelven a Jerusalén. Versículo, por favor, 33. Estamos en Lucas 24. Versículo 33. Dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Oiga, habían caminado un largo tiempo, pues. Habían caminado harto. Sin embargo, ante este acontecimiento, ante lo que habían oído del Señor, ante el testimonio que tenían que Jesucristo había resucitado, entonces levantándose, dice en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Verso 34, los que estaban reunidos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos, estos discípulos, los que fueron camino de Emaús, entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Bueno, mientras ellos aún hablaban, Jesús se puso en medio de ellos, les dijo paz a vosotros y les exhortó la incredulidad. Versículo, por favor, versículo 45. 45. Entonces se les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. 46. Y les dijo, hermanos, así está escrito. O sea, nada de lo que ocurrió es casualidad. Está escrito.
Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Usted observa la claridad con la que el Señor Jesucristo presenta un resumen de lo que constituye el Evangelio de Dios. Verso 46, una vez más. Dijo el Señor, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese. O sea, llegase a la muerte y luego de muerto fuera sepultado y luego resucitase de los muertos al tercer día. Pero mire la comisión 47, así está escrito, había dicho. Verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Verso 48, fundamental, y vosotros sois testigos de estas cosas. Aleluya. Está hablando del Evangelio, está diciendo que todo está escrito, está diciendo que ellos son los testigos de cómo el Señor ha mostrado su poder y su gloria, y luego les hace notar que tienen que asumir la tarea, asumir la responsabilidad de que se predique el Evangelio. La pregunta más inmediata que juzgo yo, creo yo, puede haber sido, ya, pero ¿cómo se hará esto? ¿Y cómo saber lo que hay que hacer? ¿Y cómo proceder? El Señor en el mismo acto le dice en el verso 49. He aquí, después de decirles que todo estaba escrito, que tenían que predicar, que el Evangelio era de esa manera, el anuncio de esa manera, y que ellos eran responsables, verso 47, he aquí dice, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Está entregando una administración de los tiempos. Está diciendo esto que ocurrió, ya es historia. Ahora viene lo que sigue. Ustedes van a permanecer en Jerusalén. Esa es la orden. Permanezcan en Jerusalén. Hasta que reciban poder. ¿Y eso por qué y para qué? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, por favor. Hechos, capítulo 1, amado hermano. Permanezcan en Jerusalén, les ha dicho el Señor a los discípulos. Amén. Versículo número 6, hermanos. Hechos, capítulo 1, verso 6. Entonces los que se habían reunido con el Señor que había resucitado, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Están hablando de una restauración política, hermanos. Todavía no entendían cuál es el verdadero reino de Dios. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Perdónenme, pero es como decir, Señor, dado que tú moriste y fuiste sepultado, pero dado que has resucitado, dado que demostraste el poder que tienes o el poder que el Padre te ha dado, Señor, ¿por qué no usamos ese poder? Señor, ¿lo vas a usar? ¿Vas a restaurar ahora el reino a Israel? En este tiempo lo vas a hacer, Señor. ¿Lo vas a hacer enseguidita, como diría alguien? ¿Lo vas a hacer ahora? Versículo 7. El Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, mira el verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y
hasta lo último de la tierra. Aunque sea breve, un comentario. El Señor responde a una pregunta política con una manifestación del verdadero reino de Dios. Los discípulos estaban muy entusiasmados porque estaban viendo el poder del Padre que levantó a Jesús de entre los muertos. ¡Ay, gloria a Dios! Está muy bien. Entonces ellos traducen eso como la gran oportunidad de que Israel asuma el gobierno, asuma el control del reino como pueblo, como nación libre. Señor, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. Y el Señor dice, primero, no se metan en cosas que tienen que ver con los tiempos, porque los tiempos y las sazones están en la sola potestad del Padre. Por eso cuando la gente anda anunciando por ahí, hermano, mire, vea el texto número tanto, porque dice que ahora viene, en tantos días más va a haber un terremoto, o después va a ocurrir tal cosa. Hermanos, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones. El Padre las ha puesto, dijo Jesucristo, en su sola potestad. Incluso Él se excluye por estar aquí en la tierra. El Padre la ha puesto en su sola potestad. Pero inmediatamente le dice, pero recibiréis poder. ¡Wow! Eso es bueno. Poder. Entonces, en este tiempo, pensaba algo yo, en este tiempo, si uno le dice a un grupo, no, pero van a recibir poder y van a estar llenos de poder. Entonces vamos a organizar una marcha y vamos a organizar una actividad social y vamos a remover todos los cimientos de la ciudad y vamos a forzar que se hagan las cosas como nosotros queremos. Y por lo tanto, qué bueno tener poder, diría alguien. ¿Sabe lo que el Señor dijo? Versículo 8. Pero recibiréis poder. Primero, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, no es un poder que llegue así como por buena onda y que cada uno tiene poder y hace lo que quiere. No, perdóneme. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, primero va a venir el Espíritu de Dios. Primero va a venir el otro consolador, primero va a venir el gobierno de Dios por su Espíritu. Ese es lo primero. El gobierno de Dios por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo les va a guiar entonces. Y el Espíritu Santo les va a decir qué es lo que hay que hacer. No es la marcha, no es el ruido, no es que incendiar esto o aquello, no es romper lo que sigue, no es destruir el orden establecido. No. Dice, ustedes van a estar llenos de poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo para gobernar y entonces, establecido este orden, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sudamérica en la parte final, ¿no? Y hasta lo último de la tierra. Entonces, solo como comentario, entonces el poder de Dios que ha sido conferido a la iglesia no tiene que ver con andarse metiendo en cuestiones políticas, no tiene que ver con andar provocando mejores o mayores gobiernos humanos, no tiene que ver con provocar, apoyar o no apoyar el establecimiento de nuevas constituciones. El poder de Dios no tiene que ver con esto, porque el poder de Dios está ligado al establecimiento del reino de Dios y su justicia. Nunca gobiernos humanos, nunca gobiernos temporales. Porque si así fuera y si la iglesia lo ve de esa manera, está negando, aleluya, la gloria de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Aquel que resucitado de los muertos fue sentado a la diestra de Dios el Padre y puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Aleluya. Si la iglesia del Señor se olvida de que el Padre puso a Jesucristo por cabeza sobre este cuerpo que es la iglesia, y la iglesia anda buscando participar en gobiernos temporales y humanos, es porque renuncia a la verdadera cabeza, al verdadero gobierno. Ay, que el Señor tenga misericordia, hermanos, por lo delicado que es esto.
Allá en 1 Samuel capítulo 8, no busque nada, usted lo sabe. 1 Samuel capítulo 8, dice Israel cometió este pecado antes. Y llaman a Samuel para decirle, tú estás viejo, tus hijos no andan en tus caminos. Queremos que nos elijas un rey. Queremos que impongas un rey aquí. Y dicen, porque queremos ser igual que todas las otras naciones. Si hay algo que Dios quería, santos hermanos, si hay algo que Dios quería, es que este pueblo fuera distinto de todas las otras naciones. Si hay algo que el bendito Dios y Padre desea que se manifieste en la iglesia del Señor ahora, iglesia que es cuerpo de Cristo. Si hay algo que Dios quiere que se manifieste, es que se cumpla la palabra apostólica. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para predicar el evangelio. No en forma desordenada, no de cualquier manera, sino a la manera que el Señor lo manda por su Espíritu Santo. Pero el Señor quiere que seamos un linaje escogido, un linaje distinto. Bueno. Él quiere que nos constituyamos en el reino de sacerdotes que Él quiso que fuera Israel y que nunca pudo ser. Pues. Él quiere que de verdad seamos una gente, una nación santa. Que tengamos testimonio de que somos pueblo comprado, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Señor, nos ayude en eso. Señor, nos dirija en eso. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo del Señor. Porque si no, ¿qué sentido tiene tanta bendición de Dios? Al llevar a su Hijo de regreso a la gloria y enviar la manifestación de su Santo Espíritu. Sobre toda carne, va a decir la profecía, y así fue el cumplimiento. ¿Para qué? Si es que la iglesia no aprende a sujetarse, no aprende a estar en la voluntad del Señor. Lo de la predicación del Evangelio, amados hermanos, tiene que ver entonces con una comisión de Dios el Padre. Tiene que ver entonces con un mandamiento. Tiene que ver con un mandato en autoridad que el Señor le asigna a su amada iglesia. Se la asigna el Señor. Brevemente, Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. La misma experiencia que hemos leído antes en Lucas. Mateo capítulo 28. Versículo 16, por favor. Dice en el nombre del Señor, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Todavía, hermano, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es toda potestad. 19. Por tanto, o sea, a causa de que tengo toda potestad en el cielo y en la tierra, esta es la comisión. Ese es el punto. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y si están en obediencia a la comisión, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Amén, Señor. Todos los días hasta el fin del mundo. Amén, amén. La comisión es, juzgo yo, clara. Se manifiesta el señorío de Cristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces no estoy pidiendo por favor, ni estoy sugiriendo nada. Toda potestad me es dada. Por tanto, y ahí está la instrucción, id y haced discípulos. Esa es la tarea, hacer discípulos del Señor, hacer seguidores de Cristo.
No a ser seguidores de un grupo, del pastor, del obispo, no a ser seguidores de una nomenclatura determinada, no a ser seguidores de ciertas formas de reunión. No tiene que ver con eso. Discípulos de Cristo el Señor. Vayan. Entonces, ¿cómo se hace un discípulo si no se conoce al maestro? Entonces, uno de los problemas que tenemos en la predicación del Evangelio es que se habla tanto de tanta cosa, pero no se habla del maestro. Se muestran muchas cosas, pero no se muestra al maestro. Se presenta el mensaje muy bonito, muy bien pintadito, todos los colores combinan, todo, pero no se habla de Cristo y no se habla de su sufrimiento y no se habla de los tiempos que Él tuvo que vivir por causa nuestra. Entonces, ¿cómo alguien puede ser discípulo de Cristo si no se le presenta a Jesucristo como el Jesús primero, el que murió por nosotros, que fue sepultado y que el Padre lo levantó de los muertos y lo constituye en el Cristo de Dios, poniéndolo sobre toda autoridad y poder y señorío, y se constituye en Rey de Reyes, Señor de Señores? Si es el Señor, es el que manda, Él es gobierno. No se puede hablar de evangelio, santo hermano, si no se habla de hacer discípulos. Pero no se puede hablar de hacer discípulos si no se muestra, se enseña y se revela a Jesucristo como el bendito Hijo de Dios. Él es el maestro. Juan capítulo 3, el Señor les va a decir: ustedes me llaman maestro y me llaman Señor. Y lo dicen bien porque lo soy. En otro texto, el paralelo le va a decir: a nadie llamen maestro, yo soy vuestro maestro. Y a nadie digan Señor, porque yo soy vuestro Señor. Entonces, la comisión aquí es: vayan y hagan discípulos, vayan y hagan discípulos. Y los discípulos se hacen, primero, bautizándoles en el nombre de Jesucristo el Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándole. Eso nunca podría faltar en la iglesia del Señor. Perdón, pero menos cositas entretenidas. Menos pasémoslo bien, menos comiditas sociales, menos visitas que hablan cosas interesantes pero que no dejan nada. Más enseñanza, más discipulado, más formación. Es la comisión de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Marcos capítulo 16, por favor. Marcos, en el capítulo 16. Es interesante la forma en que Marcos lo escribe. Es interesante por lo que vamos a destacar. Versículo 14, hermanos. Marcos capítulo 16, verso 14. Dice: finalmente se apareció el Señor a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Una buena reprensión nunca está de más. Creemos eso. Verso 15, y les dijo, después de reprochar la incredulidad, entonces ahora les comisiona. O sea, me parece a mí que eso está diciendo: bueno, a ver si ahora van a obedecer, pues. A ver si ahora lo hacen como quiero que se haga, ¿no? Verso 15, les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Brevemente, el Señor otra vez insiste en algo que ya vimos en Mateo. Vayan y prediquen. ¿Qué cosa? No dice vayan y entretengan a la gente. No dice vayan y pásenlo bien con la gente. No dice vayan y organicen cositas sociales y que todo sea así como, uy, qué bien que lo estamos pasando. No. No dice vayan y bueno, pónganse contentos porque les va a ir económicamente bien. No, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ya se dijo en Mateo 28, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Y para que los discípulos tomaran valor, les dice, y estas señales seguirán a los que creen. Esto pasa por la fe. En mi nombre echarán fuera demonios. Creo a eso en el nombre del Señor. Yo creo a eso. Señor nos ha bendecido en eso también. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos, aleluya, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Para quiénes es la promesa? Para los que obedecen y predican el Evangelio. El Evangelio. Por favor, Romanos capítulo 1, hermanos, Romanos capítulo 1. Versículo 1, 2 y 3. ¿Ya lo tiene? Romanos capítulo 1, por favor. Comienza aquí Pablo, capítulo 1, versículo 1. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Entonces, una primera cosita, cuando hablamos del Evangelio no hablamos de cualquier Evangelio. No es el Evangelio del grupo tanto, no es el Evangelio del hermano tanto. Si somos iglesia de Dios, si somos cuerpo de Cristo, para nosotros hay un solo Evangelio. El apóstol Pablo se lo escribe a los Gálatas, capítulo 1, a partir del versículo 6 en adelante, va a decir, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado, se hayan dejado engañar por la palabra de otros que le presentan otro evangelio. Y Pablo va a decir, no es que haya otros, sino que hay algunos que les engañan a ustedes y ustedes inocentemente se dejan engañar. No, pues, Romanos 1:1. El apóstol, como siervo de Jesucristo, llamado por el Señor a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Eso es primera cosa. El Evangelio, el anuncio, la palabra evangélica viene directamente de Dios. Primera cosa. Segundo, versículo 2, que Él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras. Por sus profetas antes ya habló del Evangelio de Dios. ¿Y cómo sabemos que los profetas hablaban del Evangelio de Dios? Versículo 3, porque el Evangelio de Dios es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, primero, el Evangelio parte de Dios, no parte en una iglesia, no parte en un grupo, no, el Evangelio parte de Dios, es Evangelio de Dios. Segundo, no es una noticia de ahora. Es una palabra que el Padre la mostró, la anunció por sus santos profetas antes. Significa que antes los santos profetas de Dios ya hablaron, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era conforme al linaje de David según la carne. Entonces, a ver. Si yo quiero ser parte del Evangelio de Dios, ¿puedo hablar lo que a mí me parece? ¿Puedo ocupar el tiempo en las cosas que quiero? ¿Puedo decir lo que estimo conveniente? Bueno, si alguien quiere ocupar el tiempo en eso, hágalo. ¿Quién le va a prohibir? Solo que, para que estemos medianamente cercanos, convengamos en que todo lo que diga que no esté centrado en Cristo no es Evangelio de Dios. Todo lo que diga para entretener no es Evangelio de Dios. Todo lo que diga para estar bien con la feligresía y que aquellos se reporten con dinero, con recursos, con regalos, si ese es el objetivo, eso no es Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios, primero, proviene del Padre. Segundo, ya fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, en el primer pacto. Y tiene necesariamente que estar centrado en Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tiene que decir respecto de Cristo el Evangelio de Dios? ¿Qué es lo que tiene que decir? Poquito hacia su derecha, 1 Corintios capítulo 15, hermanos. 1 Corintios capítulo 15.
¿Qué debe decir el Evangelio de Dios? ¿Qué debe decir? Versículos 3 y 4 les ruego. Versículos 3 y 4 dice, porque primeramente os he enseñado. Ya lo tienen, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 15, verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió el apóstol? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Verso 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que hay testigos. Verso 5, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció como a 500 hermanos juntos. Que hay testigos de que esta no es una historia, no es un cuento. No sé si usted pueda, mentalmente no busque nada, pero allá en Lucas 24, cuando el Señor, después de tratar con los dos discípulos que iban camino de Emaús, desaparece, se reúne en Jerusalén con los discípulos, estos también habían vuelto acá, y el Señor les dice que era necesario que padeciera y entrara en su gloria, ¿se acuerdan? Pero les dice, ustedes tienen que ser predicado, dice, este evangelio tiene que ser predicado. Y luego le dice, y ustedes son testigos de estas cosas. Hace un instante atrás lo leímos, lo conversamos juntos. Ahora, el apóstol Pablo, bajo el trato del Espíritu Santo, él va a decir, yo recibí esto como palabra del Señor. El Señor trató conmigo en esto. El Señor me dijo que así se hacían las cosas. ¿Y qué es lo que dice? Que lo que se debe anunciar de Cristo es, lo que se debe hablar del Señor es, primero, que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Sí, pero lo hizo conforme a la Escritura, conforme al anuncio de los santos profetas. Eso está diciendo. Que murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Oh, que Dios el Padre con poder le levantó al tercer día de entre los muertos. Y como hemos visto antes, se sentó a la gloria. El Padre le sentó a su diestra sobre toda autoridad y poder y señorío. El Evangelio de Cristo debe estar centrado en eso, para que sea Evangelio de Cristo. ¿Y qué más dice para terminar el apóstol? Aquí mismo en 1 Corintios 15, los primeros versículos. El Evangelio de Cristo no es una palabra al aire. No es una palabra que hoy se toma y mañana se deja. No es así, hermano. Si de verdad es parte de la iglesia del Señor, si de verdad ha conocido a Cristo, si de verdad el Espíritu de Cristo está en usted, Pablo va a decir, verso 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, observe que está el orden allí. Primero está la predicación, claro. ¿Cómo creerán? Va a decir Pablo a los romanos, sin haber quien les predique. Muy bien, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. ¿Recuerda del labrador, el sembrador que salió a sembrar? Y hubo semilla que quedó a la orilla del camino, no entró. Ahí no hay fruto, no hay bendición, no hay vida, no hay nada. El evangelio tiene que ser recibido. Y eso no se puede forzar. Solo tiene que operar el Espíritu Santo para que se provoque la vida allí. El evangelio que os he predicado, el cual recibiste, en el cual también perseveráis. El evangelio de Cristo, como es vida y vida eterna, no es una cosa de entrar y salir todos los días. No es cosa de que un día amo al Señor y otro día no lo amo. Un día estoy y otro día no estoy. Según me convenga, vengo al Señor para pedirle que me ayude o me saque adelante de ciertas cosas. Y el resto de los días hago mi vida a mi manera. No. No, el evangelio es predicado, tiene que ser predicado, tiene que ser recibido. Pero también es para perseverar. Uno debe estar allí. En el verso 2 va a decir, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Recuerde usted que el Señor le dice allá en Mateo 28, a los discípulos, vayan y hagan discípulos. ¿Recuerdan? Vayan y hagan discípulos. Los van a bautizar primero, pero luego les van a enseñar todas las cosas que yo les he mandado.
Y si obedecen, yo voy a estar con ustedes. Pero tienen que enseñarle todas las cosas que yo les he mandado. ¿Por qué? Porque la demanda del Señor es que no cualquiera es discípulo del Señor. No cualquiera. Capítulo 13 de Juan, el Señor les va a decir, versos 34, 35, ¿en qué conocerá el mundo que sois mis discípulos? ¿En qué les van a conocer? Entre otras cosas, en que se aman, en que el amor de Dios está en ustedes, en que se aman unos a otros, en que viven sin rencillas, sin dificultades, sin problemas, viven proclamando, anunciando. El centro no es el que sabe más, no es el que toca más bonito el instrumento. El centro no es el que más se luce, el centro es uno solo. Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Amado hermano, amada hermana, los que ya están en Cristo, los que ya conocen en Cristo, en el nombre de Jesucristo el Señor, les exhorto, asuman, tomen esta tarea que el Señor nos ha entregado. En el nombre del Señor, reciba esta palabra y dígale amén al Señor. Al orar, dígale, Señor, yo quiero ser un servidor, un testigo tuyo. Quiero anunciar el Evangelio de Dios en la vida de Cristo. Pero no desordenadamente, mi hermano. No porque alguien le dice salgan a las calles ahora. No, estamos en tiempo de cuarentena, estamos en tiempo de reposo, estamos alimentándonos, fortaleciéndonos en la palabra y estamos atendiendo a la voz del Señor. No se olvide que la predicación no siempre tiene que ver con gritos en la calle ni con manifestaciones exteriores. El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Sea luz y el mundo se va a dar cuenta que usted es distinto. Sea sal de la tierra, donde va a comprar, donde va a buscar el pan o donde va a tomar un medicamento. Sea cuidadoso en lo que habla y sea sal de la tierra. Y el mundo se va a dar cuenta de que usted es parte del reino de Dios. No se trata de andar haciendo las cosas de mala manera. Hagámosla conforme a la instrucción del bendito Hijo de Dios. Quiero invitarle a que oremos. Y usted dígale, Señor, yo quisiera o yo quiero. Si en esta tarde hay alguna persona que no sabía de esto, no conocía de esto. Yo quiero que si el Señor ha tocado tu corazón, si ha tratado contigo, si tú entiendes lo hermoso que es ser hijo de Dios, ser discípulo, seguidor de Cristo, si en este momento tu espíritu está siendo afectado y tú quieres ser parte de esta comisión, allí donde estás, levanta tu mano, si está frente al televisor o frente a tu aparato de teléfono, levanta tu mano allí, aunque parezca locura, porque para muchos el Evangelio es una locura, aunque te parezca así, levanta tu mano y ora conmigo al Señor. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, agradecemos este tiempo, Señor. Agradecemos este tiempo y el llamado que tú haces primero a tu amada iglesia a que cumpla la comisión de anunciar el Evangelio del reino de Dios. Pero quiero rogarte, papito amado, por aquel amigo, aquel joven, Señor, aquella señorita, aquella dama mayor, Padre, que no había oído esta palabra y que hoy tu Espíritu Santo trata con su alma. Padre, en el nombre de Jesús, recíbale ahora, papá. Recíbale ahora, Señor. En el nombre de Jesús, dele la oportunidad de que confiese, Señor, todo pecado anterior. Y que le entregue a usted su vida, que rinda a usted su vida en este momento, para que a partir de este momento sea hecho un hijo de Dios, sea hecho un obrero en el reino del Señor, sea constituido a partir de ahora en un discípulo de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, para que por la palabra que entregamos, Señor, te conozca a ti y haya para él vida eterna. Bendecimos a su iglesia y bendecimos a su casa, papá, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén, Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Amén.